Peralta. ¿Qué es lo que pasó? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos otra vez en presencia de un caso de violencia policial ya documentada por el fiscal del caso. Además, los policías mintieron. Salieron a contar el día del hecho que habían detectado a este joven supuestamente merodeando casas, departamentos para robar, y que en el afán por escapar el mismo joven se había trastabillado y había golpeado su cabeza contra un blindex. El fiscal, que no se quedó con la versión policial, descubrió, gracias a una cámara de seguridad, que en realidad los propios policías lo capturaron y lo tiraron directamente contra el blindex y además lo sometieron a una paliza brutal que lo dejó en estado de coma a este joven que es oriundo de Picún, Leufú, y que está en estado crítico. Es un hecho extremadamente grave. Abrimos el día viernes este segmento contando la historia de San Juan, donde entre vecinos y policías matan a golpes a un joven a quien se indicaban como autor de robo de un celular. Acá pasa exactamente lo mismo. Primero lo acusaron de robar, creo que un perfume, algo de un local comercial. Después dijeron que un llamado al 911 había alertado sobre este joven merodeando departamentos para robar. Pero lo cierto es que se cae el verso policial. Es más, dieron comunicado de prensa, dieron una conferencia de prensa diciendo que el propio joven, o sea, Facundo, en el afán por escapar, se había chocado él contra un blindex y eso le había causado las lesiones severas. Pero ahora, reitero, el propio fiscal de la causa, voy a buscar el nombre para decírselo con certidumbre, es quien obtiene un documento fundamental que revelan los colegas de La Mañana de Neuquén, donde se documenta que en realidad no fue como contó la policía, que este joven había chocado contra el blindex en el afán por escapar, sino que directamente lo atrapa el personal policial, lo somete a una paliza y lo revienta contra el blindex. Miren. No, y el tema que vos contaste de la colonia también, que supuestamente había robado de un hipermercado, claro, que después la madre, cuando fue al hospital para ver a su hijo, encontró, como le dieron sus pertenencias, encontró entre las pertenencias el ticket de compra de la colonia en la billetera. Ahí está el ticket, que estaba pagado, o sea, ni que siquiera lo compró. Sí, pero digo, vamos a hablar de este tema como hablamos la semana pasada con el caso de San Juan. Vamos a suponer que había robado, porque acá la discusión que tenemos que plantear es otra. Vamos a suponer que se había afanado la colonia, que había robado, que había intentado escalar un edificio para asaltarlo. Lo que estamos diciendo es que la policía salió a decir oficialmente lo siguiente. El imputado se subió a un paredón, ingresó a un edificio y cuando vio a la policía no pudo abrir el blindex y se tiró contra el mismo, él a propósito. Dijo en el momento, el día viernes, el comisario Guillermo Rivera, y dijo, a través de cámaras de vecinos, observó que estuvo tanteando puertas para ver cuál estaba sin llave, pero no alcanzó a sustraer nada. Es decir, hubo un comisario que le mintió a toda la sociedad de Neuquén en una conferencia de prensa, diciendo que había sido un episodio donde el propio supuesto ladrón se había golpeado en el afán por escapar él solo contra un blindex. Y por suerte el fiscal de violencia institucional o delitos violentos derriba la coartada con una cámara de seguridad. Digo, miren hasta dónde llega el afán corporativo por defender a los policías que los sometieron a una paliza, que el comisario miente en conferencia de prensa. Entonces... ¿Sé qué pasa, Mauro? Hay una realidad también. Dale. Cuando vos exponés a un policía como Chocobar, sí, diciendo que cumplió con su deber, cuando todos sabemos que no, que fusiló a una persona, el resto, ese mensaje que baja, es un mensaje muy complejo y que a la vez potencia esta violencia que estamos viendo. Cuando vos ves, por ejemplo, que un policía de La Rioja casi lo matan con un entrenamiento que tipo comando, como si fuera a tomar, no sé, Irak. Ese policía sale con un resentimiento, es muy complejo. Hoy la policía no está democratizada en su totalidad. Me parece que hay un mensaje de mano dura, que me parece que es muy peligroso, muy peligroso. Y estos fiscales que están descubriendo esta mano dura, los están castigando, pero el mensaje es de mano dura. El mensaje es muy violento y me parece muy delicado y muy peligroso. Sí, porque digo, en todo caso vamos a suponer, insisto con este parámetro, ¿no?, que es la discusión que tenemos siempre. Si este chico intentaba robar, cosa que con el perfume ya sabemos que no pasó, o sea, lo acusaron de robar un perfume, tiene el ticket, lo compró. Mintieron. Supongamos que después intentó merodear una casa para abrirla y meterse aprovechando que no había nadie. Probáselo primero, metelo en cana 24 horas si querés. Indagalo bajo un delito que no sabemos cuál es, que podría ser, nada, no existe como tal, te lo llevas por la duda, no lo sé. La madre que está ahí, mira,
Adelina es la madre, claro, que es la que comprueba lo del ticket. Pero además, por suerte, hubo un fiscal que dijo, me están mintiendo. Se dio cuenta que toda la policía le armó un libreto, pero no a la vieja usanza que era te vendo carne podrida en el expediente. Dieron una conferencia de prensa, Belén. Claro, vos decís es un tema corporativo en el cual toman partido por la declaración del comisario, una declaración que después se cae por sí sola. Ese es el joven Facundo Agüero, que se encuentra en estado crítico. De casualidad. Esta es la fotografía que está en el hospital, podría haber muerto, y la versión entonces policial de que se había caído de un paredón de 4 metros, cuando no solamente está golpeado de pies a cabeza, sino que tiene un oído reventado, le salía sangre, y si se hubiese caído, hubiese tenido alguna fractura. Ismael Jalil está con nosotros. Ismael, bienvenido. Buen día, gracias por llamar. ¿Cuál es tu apreciación respecto de lo que pasó en este caso puntual y conceptualmente? Bueno, esto hace no sé cuánto tiempo, pero yo estuve sentado acá mismo a partir del tema Chocobar y te había dicho, Belén, que si esa era la propuesta del gobierno, estemos dispuestos a una masacre social. Y me parece que se inscribe dentro de eso. Este tipo de actitudes de la policía no es nueva, pero ahora está potenciada. Y además de estar potenciada, está legitimada. Si alguien repasa los diarios de hoy, va a saber que ayer el presidente salió a decir que ojalá lo que yo hice al felicitar a Chocobar haya influenciado sobre los jueces. Con total descaro, lo que está planteando es concretamente... Intromisión de poderes, además. No, bueno, pero esa intromisión de poderes se dio en su oportunidad, que lo habíamos hablado, cuando la ministra de Seguridad de Lancio, Patricia Bullrich, luego de haberse reunido todos en Casa de Gobierno, sale a esas declaraciones públicas, que inclusive fue hasta un cambio de carátula, digamos. No es que ella propuso al Poder Judicial cambiar la carátula, pero al decir que había cumplido con su obligación, la que le compete como policía, ya estaba, digamos, cuestionando la carátula que pesaba sobre Chocobar en ese momento, que después inclusive fue cambiada, pero en ese momento era otra. Claro, se hablaba de exceso en la legítima defensa y fue un exceso en el cumplimiento del deber. Pero está bien la mención que haces, Belén, porque la doctrina, entre comillas, la doctrina Chocobar, lo que está haciendo es eso, digamos, es autorizar, generar un placet para que este tipo de conductas sea reiterada y además se encubran y puedan quedar impunes. Digamos, es un conjunto de medidas, no es solamente el enunciado de una bravuconada de la ministra Bullrich. Es un conjunto de medidas muy concretas que nos están llevando a tener como regla un estado de excepción, donde las garantías han desaparecido y donde empezamos a hacer planteos, recién lo escuchaba yo a Mauro, de todas las alternativas que habría si este chico, en vez de ser casi prácticamente asesinado a golpes, hubiera sido víctima de otro proceder policial. Mira, está Adelina, está la mamá en línea, Adelina, la mamá de Facundo. Adelina, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenos días, porque yo todavía no almuerzo. Acá tampoco, Adelina. Me contaron que tiene último parte médico usted, Facundo. Sí, recién nos dio el informe médico, nos dijeron que el hijito está respirando por su cuenta, si bien está con la traqueotomía todavía, está siendo alimentado por sonda y que, bueno, respira bien, no tiene dificultades, para nada. Lo que sí, él neurológicamente todavía no ha despertado, si bien cuando entramos cada uno y le hablamos de cosas, él quiere como abrir sus ojitos y se le caen sus lágrimas, es notorio que él reconoce las voces, pero bueno, hay que esperar, dicen los médicos, y darle tiempo, porque lo neurológico lleva su tiempo y bueno, esperar. O sea que está grave, pero un poquito mejor en relación con cómo llegó al hospital. Tal cual. Para que se quede como mamá un poquito más tranquila de que puede evolucionar el cuadro, ¿no? Sí, yo tengo fe en Dios, que mi hijo en cualquier momento despierta. Ayer pasé yo en las últimas, en el último horario de visita, que es a las 7:30 de la tarde, termina 20 horas, pasé de las últimas y le estaba acomodando en su manito un rosario y unas medallitas bendecidas que me las trajeron los papás de este chico Lautaro, que sufrió el piedrazo en la cabeza. Estuvo 40 días en coma y bueno, ellos se acercaron y me trajeron el rosario de su hijito y las medallitas para que se las pongan a mano. No obstante a esto, yo estaba agarrándole la mano a mi hijo
y mi hijo quiso así como levantar su mano, como querer agarrar su cara, digamos, así que para mí eso es mucho. Y por ahí, bueno, los médicos no nos aseguran de que él escuche o no, pero yo sé que mi hijo no escucha. Claro. Adelina, ¿está muy golpeado, Facundo? Ahorita ya se le están yendo sus moretones, sus lastimaduras, pero bueno, esto es obvio que con el transcurrir de los días se les van a ir sus moretones, los puntos, y eso los tiene. ¿Dónde los tiene? ¿En la cara? ¿En la cara? ¿En la cabeza? En la cara tenía acá parte de un párpado, tenía 1 o 2 puntos. Después en la cabeza no. Tenía golpes en la nariz, pero no tenía puntos, como que se le veían bien 2 patadas. Moretones y eso en las caderas. O sea que lo patearon en el piso. Tal cual, tal cual. Y tenía un oído que estaba sangrando, ¿no es cierto? Que perdió... Sí. Sobre el lado izquierdo de su cara, él tenía un tipo pozo así, profundo, que no sé con qué se pudo haber producido esa lastimadura. Una patada. Como si fue una patada o qué, sí. O sea que todos esos golpes que él tiene de pies a cabeza, más allá que la fiscalía no le da la razón a la policía, sino que usted también cuando toma la billetera de su hijo, le dan las pertenencias de él cuando está en el hospital, encuentra el ticket de la colonia que había comprado, no que había robado, como dice la policía, y argumentó inclusive en conferencia de prensa, con lo cual si hubiese intentado también robar el perfume, tampoco justificamos la violencia ni los golpes que le dieron a su hijo. Tal cual. Yo digo que a mi hijo lo golpearon por esa colonia porque escucho a la gente que me entrega la ropa de mi hijo decir por teléfono a la comisaría, porque ahora estoy enterada que fue la primera la que actuó en su momento. Dice, está la madre de Facundo Agüero, el chico que está demorado por la colonia. Claro. O sea, cuando me entregan las pertenencias, yo con todo el dolor de mi alma reviso las cosas de mi hijo y encontré la factura, que un Invictus de 1.550 pesos, que la tengo. Ahí está, la estamos mostrando, Adelina. Así que está claro, hay 1.550 pesos. Es más, si mi hijo hubiese sido un delincuente, como ellos lo dicen, no estaría trabajando en el foto. Pero Adelina, algo peor pasó. Mauro Zeta la saluda, gracias por atendernos. Algo peor pasó. No solamente que miente la policía, que lo suele hacer muchas veces cuando quiere modificar, alterar los hechos para justificar lo que le hicieron a su hijo, sino que además lo hacen públicamente, en una conferencia de prensa, cuando pasan las cosas, sale un comisario que recién leí el apellido, a decir, no, el mismo joven se chocó contra un blindex, como culpando a su propio hijo del final que lo puso al borde de la muerte. En definitiva, ¿usted qué pudo reconstruir hasta el momento? ¿Qué pasó ese día? ¿Lo pararon bajo el pretexto de acusarlo de haber robado esa colonia y lo empezaron a someter a una paliza? ¿Eso fue concretamente? Mire, yo ahora el tema de las cámaras y eso no he pedido ni me he acercado a fiscalía porque ya hay un abogado mío, penalista, o sea, personal, porque yo veo que esto va de la mano del fiscal a otro abogado penalista y todos se dan la mano, ¿me entiendes? Acá lo único que ellos van a tratar de decir que mi hijo, claro, no fue la policía. El chico se autogolpeó, se drogó y como siempre dicen que los chicos se las mandan y bueno, entonces hoy estoy por conectarme con mi abogado personal, penalista, que le doy gracias a Dios que lo pueda tener y que, bueno, que me ayuda a otra gente de otro lado, ¿me entiendes? Y que gente que me conoce y me quiere y que conoce lo que es mi hijo. Ahora, Adelina, ¿su hijo trabaja en ese supermercado donde compró la colonia? No. Él compra en la farmacia San Pablo, 1375. Sí. Yo en el Facebook, cuando yo publico la foto de mi hijo y que a ver quién me podía ser un testigo, yo sacaba más o menos la cuenta, la hora, porque mi hijo pasa a comprar esa colonia 14:02 de la tarde. Iba ya caminando para su trabajo a mi nene. A mi nene lo agarran de su trabajo a 3-4 cuadras. ¿Lo agarran cuando él sale del trabajo? Cuando él va a su trabajo. Cuando está yendo, o sea que es a plena luz del día.
14:02, o sea, además la impunidad del horario, ni siquiera algo hecho de forma subrepticia, en la nocturnidad, en la madrugada, digo... Es un abuso absoluto de autoridad. Abuso absoluto de poder. Absoluto de poder. Sí. Es un sometimiento a patadas. Y de día, porque esto fue de día, fue a las 14:20, como muy tarde. O 3:45 de la tarde, monedas, fue de mi hijo. Ahora, Adelina, me pregunto también, ¿por qué a su hijo? ¿Porque fue el que encontraron a mano en ese momento? ¿Por qué su hijo? No sé, porque mi hijito también él es de usar gorra, yo creo que acá y en todos lados están catalogados mal los chicos que usan gorra y... ¿Usan gorra? Porque mi nene es morochito. ¿Que usan gorra? Discúlpenme, ¿pero que usan gorra está mal catalogado? Yo no lo puedo creer. La verdad que yo no sé, verdad que no sé. Pero Adelina, usted dice algo que... No, dice algo que tiene que ver con la discriminación. Tremendo. No, pero le voy a dar un ejemplo, que usted lo dice y acá nos sorprendemos, pero le voy a dar un ejemplo. Hubo un municipio aquí en la provincia de Buenos Aires, en algún bar, donde el dueño colgaba un cartel, una estación de servicio donde ponía prohibido entrar con gorras, como para de ese modo... Es un disparate. Esto pasó, no me acuerdo si en Coronel Pringles, en alguna de sus ciudades del interior, donde el tipo puso como mecanismo, porque él suponía que un tipo por usar gorras ya es un pibe chorro, entonces, y para que entre en la cara descubierta y la cámara lo pueda captar. Y lo puso como condición sine qua non sin gorras. Que usted dice, porque usa gorra, es morochito, estaba dando alguna descripción respecto de su hijo, por lo cual lo podrían haber, referido a él como un posible delincuente, eso es lo que está diciendo. Seguro. Y ahora yo no entiendo, porque si vamos al caso, acá los chorros y únicos mala gente son ellos, porque mi hijo cae al hospital en un estado de coma, ni siquiera estaba la policía, porque si mi hijo es un delincuente o lo que sea, tienen que estar ellos, ¿no? Para darme una explicación a mí como madre. Mi hijo no había un policía acompañándolo a mi nene. Me lo vinieron y me lo dejaron tirado. Me quisieron vender la versión, como le ha pasado a muchos padres, que pobres no han tenido la misma suerte de ser asesorados o de que nos pinchen y que hagamos algo para que esto no quede impune. Yo tuve gente buena a mi lado que me dijo esto es así, pero yo lo presentía como madre y lo sentía en mi corazón porque mi hijo estaba destruido, golpeado. Entonces no me quedé con la versión que me dio la doctora, con la versión que me dieron. No, urgente, hice al otro día temprano la denuncia, porque mi hijo no lo habían golpeado, no es que se cayó de un paredón. Si se cae de un paredón de 4 metros, como dice el informe del Castro del Mar, mi hijo tendría que tener fracturas óseas y no las tiene. Ahora, obviamente lo golpearon, tiene esos golpes de pies a cabeza. ¿Cómo surge, Mauro, la versión sobre que lo tiraron de un... que se cayó de un paredón? No, la policía. La misma policía da esa versión, como que se cayó. Ahora, ¿cómo se habría caído de un paredón de 4 metros? Salen a inventar una versión. O sea, ¿cómo sube el paredón de 4 metros? ¿Cómo accede al paredón? La tiran la versión a correr para instalarle. Bueno, pero no, es conferencia de prensa. En conferencia de prensa. No, ya sé, pero lo que pasa es que es difícil sostener la versión de que... O sea, ¿cómo subiste el paredón? Yo te entiendo lo que es lo que explicaron. Belén, digo, la policía en ese sentido, cuando te quieres tener una versión y no tenés un fiscal como este que fue a buscar la contraversión, claro, y si no tenés cámara de seguridad también. Y si no tenés cámara, queda la versión. Queda la versión. Claro, y cámaras no hay de seguridad. Claro, hay cámaras. Claro, por gracias a una cámara es que el fiscal descubre la verdad. Exactamente, gracias a las cámaras el video descubre la verdad. Ahora, cuando plantan la teoría de que él se cae de un paredón de 4 metros, ¿qué explicación dan de cómo accede ese paredón de 4 metros? Es lo de menos. Claro, porque cualquiera le hace la pregunta. Claro, pero el mismo fiscal se hizo la pregunta, pero ¿dónde sale el paredón? ¿Sabes qué pasa, Belén? En ese momento tiran la versión a correr. ¿Cuántas veces cubrimos conferencia de prensa? A ver, me acuerdo, alguna vez ha pasado años atrás, no es de hoy esto, donde alguna vez mataban, no sé, a un chico en el medio de un tiroteo que iba pasando por el lugar, se comía un balazo y le plantaban un arma y decían, es un pibe chorro. Después nos llamaban a la familia, pasaban 3 días, decían, no, mi hijo no estaba afanando, mi hijo pasaba por el lugar, le plantaban un perro que es un arma. Pero hay que planta la policía. De casos. Infinidad. Desde ya, pero ahí entonces enseguida no empezó a cerrar y enseguida se descubre. Lo sumamos a Adelina Ismail Jalil, que es un experto en estos temas. Hola Adelina, primero el abrazo y transmitirte toda la fuerza para no abandonar a tu hijo en la búsqueda
de la justicia que se tiene que hacer necesariamente en casos como estos. Lo que quería marcar a partir de lo que está diciendo Adelina es que la doctrina Chocobar en todo su esplendor, entre comillas, se ve en este caso. Pero acá hay algo peor, ¿sabes qué? Es la aportación de rostro. Bueno, a eso ¿Vos te iba. acordás los edictos policiales cuando se suprimen en la década del 90? A eso iba. Es mucho más que simbólico el tema que está planteando Adelina. Los familiares en Correpi plantearon alguna vez no reemplaces la visera por la gorra, en una clara alusión a que defiendas ese derecho a que vos podés vivir del modo que quieras y que la gorra no puede ser o la visera no puede ser de ninguna manera un símbolo de estigmatización, pero lo es, en los hechos concretos claro. Lo es. Pero aquí se plantea una de las cuestiones más, digamos, patéticas a partir de las declaraciones de la propia ministra Bullrich. La versión de la policía es versión de verdad, dijo Michetti. Sí. Y acá tenemos el ejemplo más claro te entiendo dónde vas, de lo que puede pasar si la versión de la policía es versión de verdad. Rafael Nahuel, que estaban armados los mapuches en Bariloche. Te pregunto, ¿cuántos prefectos están detenidos, imputados? Ninguno. El arma que mató a Rafael Nahuel es un arma de prefectura y el tiro es por la espalda. Lo mismo pasa con el tema Santiago Maldonado, que más allá de las características de cómo se ocasionó su muerte, no se puede olvidar de que lo que había era un procedimiento ilegal de gendarmería cuando entra el pull-off. Que esto es lo que no hay que olvidar nunca. Que en ese contexto fallece Santiago Maldonado. Pero tampoco podemos dejar afuera lo que acaba de pasar en Tucumán, con Facundo Burgos, con Facundo Ferreira. Ese chico de 11 años, para quien la ministra Bullrich es solo un detalle si el tiro es por la espalda o no es por la espalda. Pero acá salieron a cazar gente y los mataron a patadas. O sea, acá salieron a cazar a alguien, pero encontraron a Facundo, lo patearon hasta que se cansaron, lo dejaron en coma. La foto que estamos viendo cuando está él en la cama ahí, fíjate la lesión que tiene en el lado izquierdo, en la mejilla. Esto es una patada. Adelina, sí. A todo esto, cuando yo me acerco a Fiscalía la semana pasada, la doctora Valeria Panoso, que es la encargada, la que me da Fiscalía para que se investigue, me dice que vino el médico forense la semana pasada a examinar a mi hijo, Jerez, el apellido, no me acuerdo si Gabriel. Él firma el papel como que a mi hijo la lesión que él tiene no fue por pateadura, no fue por acciones de la policía. No te escucho, ¿qué decía? Esta doctora Valeria Panoso. Sí, pero ¿qué decía la versión? Que mi hijo, las lesiones que él tenía no era porque la policía le había pegado. Yo digo, usted me está jodiendo. O sea, es un abuso en todos los sentidos. Entonces, bueno, yo ahora no me voy a acercar a Fiscalía hasta que mi abogado no tome carta en el asunto. Sí, tiene que estar asesorada, Adelina, tenés que estar asesorada, obviamente. Claro, porque además también la médica es como que se pone de acuerdo con la versión oficial y vos te sentís desprotegida. Es un conjunto de todo. Claro. Esto es inaudito lo que pasa acá en Neuquén y en todos lados, porque hasta los médicos se prestan a lo que eso dicen, ¿me entiendes? Sí, desde ya. Adelina, sí, te quería preguntar a vos como madre, ¿no? Porque estos momentos son tan críticos, tanto para tu hijo como para vos y toda la familia, si tenés otros hijos, como si trabajás, cómo te las arreglás para ir al hospital, para acompañarlo, para hablarle, a ver si reacciona, que es tu esperanza, por supuesto, desde ya, no bajar los brazos. Uno tiene 2 hermanos más, Diana de 24, sigue Facundo de 22 y Aarón de 17. Sí. ¿Y vos trabajás? Estoy en Picuno y trabajo de Picuno a 40 kilómetros, como viniendo para Neuquén, en Chocón Medio. Sí. Ahora, Adelina, digamos, acá hay algo muy grave, que la fiscal y el médico legista dicen que la policía no le habría golpeado. O sea, el médico legista firma después de revisarlo y no pone las lesiones. Claro, no pone las lesiones y dicen que lo que él ve es que mi hijo, las lesiones que tiene no es por una pateadura. Esto es gravísimo. Claro, eso ya lo dijo. Esto pasa habitualmente, esto es muy común que ocurra, y por eso yo hacía mención a esto de la cámara que decía Mauro, porque imaginen ustedes la cantidad de casos como estos, que quedan en la nada o quedan en un paquete. Exactamente. Entonces, ahí tenemos el ejemplo más claro. Y esto pasa. Y muchas veces los médicos legistas terminan siendo algo así como escribanos legitimadores de lo que acaba de ocurrir. Porque no registran eso y ahí quedan entonces
que es donde podría quedar una de las principales huellas, es decir, estas lesiones no pueden ser nunca producto de lo que están diciendo, estas lesiones son producto de una golpiza, no lo ponen. Claro. En el caso de Facundo, en el caso de mi hijo, él tuvo la suerte de que, bueno, yo como mamá me di cuenta lo que él le había pasado, que pude ir a hacer la denuncia. O sea, hoy encuentro a mi hijo, mañana estoy en fiscalía, y que esto no le dieron tiempo a nada, a borrar cámaras, ni una cosa, porque está todo filmado. O sea, la verdad está, que se hagan cargo. Claro, Adelina, muchísimas gracias, un abrazo grande, y te preguntaba como mamá también cómo hacías para arreglártelas entre tu trabajo, ir al hospital, estar con tu hijo, una madre que sufre, que tiene que contenerlo y que tiene toda la esperanza de que en cualquier momento también reaccione, ¿no? Reacciona a la vida misma. En mi trabajo hace 2 o 3 años que estoy en mi trabajo, gracias a Dios, el trabajo que hago es limpieza. Y tengo una mano derecha, una chica amiga de la infancia, de la vida, de todo, y ella también es humilde como yo, y yo hace días que cuando yo me tome mis vacaciones, ella quedara en mi lugar de trabajo, mi jefe la haber conocido y es de confianza y muy responsable, así que bueno, por el lado de mi trabajo estoy re tranquila y feliz, porque mis jefes son unos amores, y que entiendan la situación y eso, y bueno, y que mi amiga Rosita Altacerra, ella está ocupando mi lugar hoy. Menos mal, porque te necesitas mucha fuerza desde ya. Después de la gente de Picuno Sur, mi pueblo, tendrán todas sus dificultades, errores, como todos hermanos. Me enteré hoy que me estaban haciendo una campaña solidaria, juntándome dinero para poder sustentar mis gastos acá en Neuquén. Estoy en el barrio, en la casa de una cuñada que vive en el barrio gastronómico, que queda muy lejos de donde vengo a ver a mi hijo. Claro. Pero bueno, me las arreglo de una manera u otra. Desde ya un abrazo grande y muy fuerte. Gracias a ustedes. Porque lo que acá... sin ustedes uno no sería posible. No, gracias Adelina a vos. Esta frase es más triste. Si no mediatizás las cosas queda... Si no mediatizás las cosas queda como un complot entre fiscal, médico legista, policía. Si no hay cámaras, queda la versión de la policía. Es tremendo, te digo. Antonio, todos estos casos uno tiene que entender que no responden a una cuestión azarosa. Nosotros denunciamos históricamente que se trata de una política muy concreta. Y esa política tiene 2 herramientas fundamentales. Una es la naturalización, es decir, que todo el mundo acepte que estas cosas ocurran. Pero para que eso también ocurra y para que se legitime, es necesario la invisibilidad del tema. Entonces, las 2 herramientas son muy funcionales. Por eso es muy interesante lo que ustedes han hecho hoy, trayendo este caso y poniéndolo para que la opinión pública lo pueda ver, para que el pueblo en su conjunto lo pueda ver. Porque fíjense ustedes a dónde hemos llegado. Cristian Cortés es un chico de 18 años que falleció los otros días en San Juan, acusado de haber intentado robar un teléfono celular. ¿Cómo creen que murió después de 36 horas de agonía? Murió herido de la misma manera en que fue herido este muchacho, a manos de civiles. Todavía no se sabe cuál es el rol de la policía ahí en San Juan. Pero lo que queremos decir es que si desde arriba bajás un discurso que legitime que la resolución de los conflictos va a ser mediante este tipo de actitudes, lo que vas a generalizar es una verdadera, un caos y una masacre social que algunos piensan que ya no se trata de una guerra convencional, sino una guerra de baja intensidad, en la cual muchas veces casos como estos son leídos desde el poder como daños colaterales. Es decir, este absurdo, esto que sin embargo está legitimado desde arriba, e insisto, no es poca cosa que un presidente de la nación haya dicho, ojalá haya influenciado a los jueces con ese aire canchero de creer que de ese modo está instalando justicia, ni mucho menos la bravuconada de una ministra de Seguridad que se empeña en decir que este tipo de actos son defensivos. Y la vicepresidenta que dijo que estaban armados los mapuches en Bariloche. Bueno. Y un colega le preguntó, ¿qué armas tenían? Por eso, no supo decirlo. Por eso te digo, por eso instalan esto y así se va reproduciendo. Y entonces se confluye en algo que es la determinación del enemigo interior. Cuando vos nombrás lo de la gorrita, cuando nombran todo, lo que están haciendo es dando un perfil de a quién hay que combatir. Y esto no es casual. Internacionalmente está ya
sabido que hay una concreta declaración de que los proyectos de represión tienen que estar íntimamente vinculados a los problemas con la pobreza, a los problemas con las crisis sociales, a los problemas con los pobres, a los conflictos migrantes, a las cuestiones que tengan que ver con reivindicaciones de tipo social, y entonces aparece esto. Una en esta situación que no es casual, el famoso ticket de este chico con el perfume, que le significó haber sido prácticamente puesto al borde de la muerte de la manera en que lo hicieron, compárenlo con el famoso ticket de la pizza de José Domingo Morales, aquel docente en la represión, ¿se acuerdan ustedes? Del 1 de septiembre, que estaba comiendo su pizza en el bar y estuvo detenido y acusado de haber hecho, no sé, poco menos que voltear las Torres Gemelas. Se comió la detención, un proceso, y tuvimos que ir a cámara. Pero estas cosas pasan cotidianamente y en los dos aspectos que tiene esta política represiva del Estado: en la persecución de la pobreza en las barriadas y en la persecución de los que militan para que esta situación sea revertida. Ahora, Ismael, digamos, pero esta connivencia entre fiscales, médicos legistas y policías es mucho más grave, es gravísima, porque te deja injusto, o sea, es una injusticia absoluta. Bueno, pero es que precisamente esta es la diferencia que hay. Nosotros nos resistimos a hablar solamente de violencia institucional. Nosotros creemos que acá hay un diseño, porque esto se repite. Y ahora quedó más evidente que nunca que hay una legitimación, porque si desde arriba te bajan el discurso que te bajan, ¿cómo no lo van a hacer ahí? Daño colateral, claro. A eso me refería, exactamente. Entonces, este chico reunía todas las condiciones para que pase como un hecho más de un ladroncito, ¿entendés? Y mirá lo que hicieron. Por eso decíamos nosotros, cuando fue lo de Cucoc con Chocobar, que no interesaba si le había puesto 10 puñaladas, si lo quiso matar, si no lo quiso matar al turista. El delito estaba cometido. Más bien que eso está mal y más bien que nadie va a salir a defender o a justificar eso. Ahora, ¿cómo puede estar bien que a 300 metros del lugar ya reducido le pegues un tiro por la espalda del modo que se lo pega? Claro, pues yo le pregunté a Elina, ¿por qué tu hijo? Y en ese caso dijo, porque es morochito, porque lleva gorra, y ya dio, digamos, el perfil. El perfil por el cual podría haber sido identificado. Te diría que en un lenguaje lombrosiano, como antes se planteaba. Sí, claro. ¿Está? Muchísimas gracias, Ismael. Al contrario, gracias a ustedes vamos por con una información urgente con Janine.